Buenos días. Mi nombre es Blanca Margarita Gallegos Navarrete del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les hablaré sobre la revaloración de la cosmovisión indígena en la construcción de una nueva ética ambiental para la sostenibilidad. Esta idea parte de pensar que uno de los desafíos más apremiantes de nuestra era es el actual cambio climático que ha sido exacerbado por un modelo de desarrollo insostenible arraigada en una visión antropocéntrica occidental. Frente a esta crisis emerge la necesidad de revalorar la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, particularmente aquellos que habitaron la cuenca del Valle de México. El objetivo de esta investigación es explorar los elementos fundamentales de la cosmovisión indígena que pueden contribuir a forjar una nueva ética ambiental, facilitando la transición de una perspectiva antropocéntrica a una ecocéntrica, para alcanzar la sostenibilidad ambiental en nuestra sociedad contemporánea. Podríamos decir por qué es importante cambiar de una visión antropocéntrica a una ecocéntrica para formar una nueva ética ambiental. Se puede decir que se parte de la hipótesis que el ser humano está relacionado con su forma de pensar y su visión de la realidad del debe ser. Hasta ahora lo que ha predominado es el pensamiento occidental, que se centra en una visión antropocéntrica. Esta visión ha posicionado al ser humano como el centro del universo, cosificando a la naturaleza, considerándola como un mero recurso para explotación, y prioriza el desarrollo económico sin considerar las consecuencias a largo plazo para el ecosistema global. Por otra parte, la racionalidad capitalista ha generado patrones de consumo y producción insostenibles. Aunque en la actualidad se habla de una economía circular, la teoría no siempre corresponde con la práctica, pues las ciudades siguen siendo las grandes consumidoras de recursos, siguiendo un modelo lineal, y son muy pocas las acciones en torno a la recuperación, reciclaje o aprovechamiento de dichos residuos. Para muestra, pues, podemos ver que se siguen utilizando sobre todo los rellenos sanitarios y en lugar de otras formas que permitirían utilizar esos residuos. Por otra parte, las ciudades en su expansión desmedida contribuyen a este desequilibrio ecológico. Como resultado de estas prácticas, el cambio climático actual ocurre a una velocidad sin precedentes y la evidencia científica señala que son las actividades del hombre o del ser humano la causa principal de este fenómeno, poniendo en riesgo la estabilidad de los ecosistemas. Como parte de los resultados, se tiene que en la cosmovisión indígena se pensaba que el ser humano es parte de la naturaleza y por lo tanto el encargado de mantener el equilibrio de sus elementos, agua, tierra, fuego y aire. De ahí la importancia de consumir solo lo necesario, pero también retribuir a la misma naturaleza lo que se tomaba. Según esta cosmovisión indígena, vivir en armonía con la madre tierra implica una relación de profundo respeto y reciprocidad con la naturaleza, considerando a la tierra como un ser vivo y sagrado, no como un mero recurso a explotar. Buscar un equilibrio y coexistencia armónica entre todas las formas de vida, entendiendo que el ser humano es parte integral de la naturaleza y no algo, como les decía, y no algo separado. Reconocer la interconexión e interdependencia entre todos los elementos del cosmos, donde nada existe de forma aislada, todo está en movimiento y todo interacciona. Cuidar y proteger la tierra como una obligación filial, entendiéndola como la madre que nos acoge y sustenta. Mantener prácticas sustentables que permitan la regeneración de los ciclos naturales, pensando en las generaciones futuras. Tener una visión holística que integra lo material y lo espiritual sin separar estos aspectos. Ellos consideran que incluso el agua, la tierra, tienen espíritu. Basar las actividades productivas y la vida comunitaria en principios de reciprocidad y complementariedad con la naturaleza. Respetar los lugares sagrados y las fuerzas de la naturaleza reconociendo su carácter divino. Buscar el bienestar colectivo en lugar del beneficio individual,
priorizando la vida en comunidad, recuperar y mantener prácticas y conocimientos ancestrales que permiten una relación armónica con el entorno. Y vemos que los cuatro elementos para estas comunidades están interconectados. El agua no puede sostenerse si no existen los otros cuatro. Lo mismo pasa con el fuego, con el aire, porque todo es parte de un ciclo cósmico. Y para esto, el equilibrio como principio fundamental nos dice o implica una forma de vida basada en el respeto y gratitud hacia la tierra como fuente de vida, buscando el bienestar integral de la comunidad en armonía con todos los seres. Eso debe de llevar a un consumo responsable. Esto es solamente tomar de la naturaleza lo que realmente necesitamos, a diferencia de la modernidad en donde se han creado muchas necesidades ficticias. Esta retribución hacia la naturaleza en un sentido de reciprocidad y que los ritos y ofrendas no son meras supersticiones. Aún ahora hay ciertas prácticas en donde antes de tomar algo de la naturaleza se le pide permiso, pero también se agradece esto que nos da. En todas estas acciones nos llevan a un proceso regenerativo, una concepción cíclica del tiempo. En esta cosmovisión indígena se entiende la vida como un ciclo continuo de regeneración. No es un círculo, es un bucle. Y las prácticas culturales y agrícolas estaban diseñadas para fomentar la renovación natural de los ecosistemas, en una visión holística que integra las diferentes dimensiones de la existencia social, cultural, ambiental, espiritual y económica. Entonces, esto nos debe de llevar hacia una nueva ética ambiental a partir de una reflexión de lo que debe de ser, de cómo debemos vivir. Y en esta ética ambiental basada en la cosmovisión indígena, nos invita a reconsiderar nuestra relación con el entorno. Debemos coexistir en armonía con la naturaleza y reconocer que somos parte de ella y el valor intrínseco que tiene más allá de su utilidad. Hay un cambio o debe existir un cambio de paradigma que nos permita transitar de esta visión antropocéntrica a una ecocéntrica para cambiar nuestra forma de pensar y con ello la de actuar. Esto debe partir también de la educación y concienciación, porque es fundamental integrar estos conocimientos ancestrales a nuestros sistemas educativos y a nuestra vida moderna. No está reñido. Simple y sencillamente debemos aprender a considerar la naturaleza más allá de un recurso. Y lo mismo es esta parte de la acción colectiva. Si bien las acciones individuales son importantes, el hacer colectivo debe dar esos cambios en los patrones de consumo. La metodología de investigación se basa en el pensamiento complejo de Edgar Morin, que tiene un bucle o que él plantea un bucle tetralógico donde hay un orden que tiende al caos y a partir del caos se da una nueva organización y seguimos así en un bucle que cada vez va avanzando y a veces retrocediendo. Entonces, en este sentido, el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento nos debe de llevar a una nueva organización. También se manejan los niveles de análisis de Rolando García y esta investigación pues no puede ser solamente vista desde una disciplina. Intervienen otras como la antropología, la ecología, la geografía, que no la puse, pero bueno, es multidisciplinaria. Entonces, en estas conclusiones tenemos que la integración de la cosmovisión indígena con el conocimiento científico moderno ofrece un camino prometedor hacia la sostenibilidad. Es imperativo desarrollar políticas públicas que reflejen una visión ecocéntrica, priorizando la salud del ecosistema en su conjunto, no solamente en el ser humano.
Se requiere más investigación para comprender plenamente cómo aplicar los principios de la cosmovisión indígena en nuestros contextos urbanos modernos. Y la educación ambiental debe darse desde edades tempranas para revalorar lo que es nuestra relación del ser humano con la naturaleza. Margarita Valdés en su libro Naturaleza y Valor ya lo decía, que es necesario cambiar la manera como el ser humano concibe la naturaleza y se relaciona con ella para evitar que su forma de vida y obras sean los responsables de la devastación. Y en esto participan principalmente los gobiernos y organismos internacionales, que si bien dicen que hay que poner un límite al desarrollo tecnológico por todo el daño que se está haciendo, es poco lo que se hace en realidad. Y esto lo vemos desde la década de los 70 y es desde antes, ¿no? Que se da esta preocupación por el medio ambiente, pero realmente acciones concretas no han sido muchas y eso nos lleva a cada vez un cambio ambiental y cambios en el comportamiento de la naturaleza más agresivos, más intensos. Entonces, esta ética como una reflexión de cómo hemos de vivir es tremendamente importante y si cada uno de nosotros cambia en su forma de pensar, cada individuo, esto incluiría a los que están en el poder, pero también a los que tienen este poder económico. Entonces es mucho lo que tenemos que reflexionar y mucho lo que tenemos que aprender de lo que es esta práctica ancestral. Sería todo de mi parte, les agradezco que me hayan escuchado y espero que haya nuevas oportunidades para discutir este tema. Muchas gracias.